he de deciros que un escritor empieza en la idea, ¿no? Luego otra cosa es que materialice esa idea, pero es verdad que un escritor empieza en la idea. Cuando nosotros estamos ahí mascullando ideas de libros, ostras, esto para un libro, es que en el fondo de nosotros existe un corazón de escritor que está bulliendo por materializarse, por salir adelante, ¿no? Por encontrar la luz. Entonces, bueno, pues muchos me decís, todavía no he escrito ningún libro, pero estoy convencida de que habéis escrito cosas, de que escribís por los rincones, de que habéis hecho algún diario alguna vez, que en el fondo la palabra os persigue o vosotros de una manera inconsciente perseguís la palabra, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a compartir con vosotros una presentación donde, como os dije, al principio mi intención era compartiros una clase grabada, ¿no? Iba a compartiros una clase grabada, pero como vi que me estabais, que recibía mucha interacción, dije, bueno, ¿y si hago un directo y trato de solucionar todas las cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues he intentado agrupar todas las cuestiones. A lo mejor la formación es larga, lamentablemente ese es mi defecto, no sé cuándo cortar, intentaré que no sea demasiado pesada. Lo que sí os digo es que al final de esta clase vais a tener un regalo, ¿vale? Os he preparado un pequeño regalo que espero que os guste y que además espero que os ayude a escribir ese libro que tenéis en ciernes, ¿no? Ese libro que todavía está en el mundo de las ideas, en el mundo de los sueños y que todavía no ha venido a materializarse en este mundo material, ¿no? En el mundo de las texturas del papel. Bueno, yo le he titulado Frenos Cero porque en el fondo lo que me habéis compartido es todos los frenos que os acompañan, ¿no? Los frenos más comunes, además, son frenos que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha pasado, ¿no? Al principio no sabíamos encontrar el hábito de la escritura, o al principio no sabíamos cómo abordar una historia, ¿no? De hecho, a mí me pasó eso. Cuando yo tenía, pues, 20 años, una cosa así, menos incluso, 10 y algo, 18, 19, pues yo estaba haciendo un programa de radio, yo ya estaba muy metida en el mundo de la poesía, de los relatos, me gustaba mucho la prosa, sabía que mi género era la prosa más que la poesía, pero en Granada en aquella época, porque yo soy de Granada, del sur de España, en Granada bullía la poesía, ¿no? Además había movimientos poéticos fuertes, ¿no? Por ejemplo, estaba la poesía de la experiencia, que es un movimiento poético que surgió pues más o menos años, no sé, 70 o por ahí, ¿no? Los jóvenes del año 70 crearon ese movimiento y reivindicaban que el lenguaje de nuestra vida natural podía perfectamente ser un lenguaje poético. Y cuando yo estaba metida en ese mundillo, pues ya había una contracorriente a la poesía de la experiencia, que era la poesía de la diferencia, ¿no? Que eran pues otro tipo de poetas que trataban de diferenciarse de ese movimiento que lo acababa de copar todo, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese bullicio literario que había en la Granada de los años 90, por ahí, yo monté un pequeño programita de radio junto con unas compañeras y entrevistábamos a escritores pues de mayor talla en aquella época, de gente que ya estaba muy reconocida dentro de Granada. Perdonadme que de vez en cuando pare la voz porque llevo ya 2 horas hablando y las que me quedan. Entonces, bueno, pues en una de esas entrevistas entrevisté al que yo lo considero uno de mis 2 mentores más importantes, que es José Vicente Pascual. Es un escritor de novela histórica que además es muy reconocido en Granada, e incluso pues era un columnista recurrente en el periódico más importante de la ciudad. Y me acuerdo que le hice esta pregunta, ¿qué ves? ¿Tú cómo escribes novelas? ¿Cómo la escribes? Este señor me dio una clase magistral de 5 minutos. Una clase magistral que me enseñó a escribir mi primera novela. Y es
la que os voy a compartir ahora mismo. Dice, pues muy sencillo. Yo todas las mañanas me levanto y escribo 2 páginas diarias, ¿no? Al día siguiente corrijo las 2 páginas del día anterior, ¿no? Las releo para ver por dónde voy, lo que estaba haciendo, y como yo tengo bien desarrollado el oficio de escritor, pues vuelvo a escribir otras 2 páginas. Así, aproximadamente en un mes tienes 60 páginas, en 2 meses tienes pues 60 por 2, 120. En 3 meses tienes 180 páginas, ¿no? Y ya tienes un libro, ¿no? Prácticamente, en 3 meses, 4 meses tienes un libro. Con lo cual, pues en realidad solo es una cuestión de determinación. Solo es una cuestión realmente de ponerte a escribir sin parar hasta que consigas. Bueno, ¿alguien tiene activado el sonido? Os voy a silenciar porque así no puedo. Con ruido de fondo no puedo. Bien, como os decía, la determinación es lo único que necesitamos para escribir un libro. La determinación no es fácil porque no es determinación de un día, no es me voy a sentar a escribir un libro y a las 2 horas ya me he cansado y ya por hoy ya, ¿no? No, necesitamos mantener esa determinación hasta que escribimos la palabra fin en el libro. Entonces, pues realmente es una determinación lo suficientemente fuerte como para que nos permita escribir ese libro. Cuando empiezas no sabes nada. Yo cuando empecé mi primera novela, después de esta clase magistral, ya sabía cómo tenía que escribir mi novela. No sabía nada de estructura, no sabía nada de conflicto, de desenlace, de climas, no sabía nada de eso. Lo único que sabía es que tenía que escribir 2 páginas diarias. Eso es lo único que sabía. Tardé 8 años en terminar esa novela. 8 años tardé, ¿no? La segunda novela tardé 4. Y poco a poco cada vez tardaba menos. Y ahora soy capaz de escribir un libro. He sido capaz de escribir un libro en una semana, ¿no? No necesito escribir un libro en una semana. De hecho, actualmente estoy trabajando en una novela. Y llevo meses en la novela. Y no tengo prisa. Cuando salga, saldrá. Lo que sí que es verdad es que todos los días procuro avanzar. Todos los días. No hay un solo día en el que yo no avance en mi trabajo. Entonces, realmente puedes tener conocimientos de estructura, conocimientos de cómo modelar un personaje, o puedes no tenerlo. Lo único que sí es cierto es que la escritura diaria termina novelas, termina historias. Entonces, lo primero, antes que ninguna otra cosa que necesitamos es determinación. Y una determinación que nos permite llegar al final, ¿vale? Y eso es lo difícil, aunque creáis que necesitáis muchas cosas, el principal obstáculo es precisamente este de la determinación. Porque normalmente empezamos 20 páginas, empezamos con fuerza y luego acabamos rindiéndonos, ¿no? Porque nos pasan muchas cosas a lo largo del camino, ¿no? Yo hay una clase que la titulo Las sillas del camino, que son invitaciones a parar, ¿no? Entonces eso nos va a ocurrir constantemente, pero no nos ocurre solamente con un libro, ocurre con cualquier proyecto que tengamos en la vida. A lo largo de una carrera pueden pasar muchas cosas. O, por ejemplo, si estamos desarrollando una profesión, un proyecto, lo que sea, puede ocurrir, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos es determinación. La determinación es capaz de derrumbar cualquier tipo de freno que nos impida escribir. Aún así, vamos a hablar de los frenos que resultan ser los más comunes. Los que me habéis compartido son realmente los que tiene todo escritor, no son originales. Eso no significa nada, solo significa que realmente es un mal común que nos pasa a todos y que afortunadamente se puede resolver y se puede vencer. Bien, vamos a entrar primero con uno de los frenos más importantes. De hecho, podríamos estar formándonos toda la vida y sin embargo, si no tenemos bien desarrollado este freno,
no podríamos avanzar nunca. ¿Qué es el freno del hábito? Que, como os decía, bueno, pues es lo primero que a mí me enseñó mi primer mentor literario, a instaurar el hábito de escribir todos los días. De hecho, hay una fábula que a mí me encanta contar, que no es mía, es de un coach, de una conferencia que escuché una vez, no me acuerdo exactamente ni dónde la escuché ni cuándo, pero sí la cuento muchas veces porque para mí es una fábula que explica perfectamente lo que es el tema del hábito, ¿no? En esta ocasión, este coach contaba que si tú vas al bosque, ¿no?, con un hacha determinado a cortar un árbol, y un día llegas, le das un hachazo a un árbol, otro día llegas y le das otro hachazo a otro árbol, otro día llegas y le das otro hachazo a otro árbol, lo que va a ocurrir es que tú te vas a cansar porque estás pegando hachazos a árboles, pero como no estás dándole al mismo árbol, no estás tirando ningún árbol. Entonces, la única fórmula para conseguir algo es ir todos los días al mismo árbol y darle hachazos hasta que caiga. Esta fábula es muy interesante para explicar lo que es hábito, pero también es jodida porque a mí no me gusta que se dañe a los árboles, ¿no? Entonces, pues tengo siempre esa contradicción a la hora de contarla, pero la verdad es que es realmente esclarecedora. La mayoría de las veces los escritores no conseguimos terminar un libro porque no nos sentamos todos los días a cumplir nuestro objetivo, ¿no? Y además lo importante es que tengas un objetivo. Mi primer objetivo es resolver la cuestión del hábito, ¿no? El siguiente objetivo es aprender la estructura de un libro. El siguiente objetivo es escribirlo hasta terminarlo. El siguiente, o sea, uno por uno, batalla por batalla, ¿vale? Todas estas frases que veis, no tengo constancia, me falta el tiempo, bloqueos, falta de inspiración, espero a terminar mis compromisos, están relacionados con el hábito. La inconstancia, o sea, la falta de constancia, realmente es una falta de determinación, que es lo que decía antes, es una falta de deseo. Si yo no soy constante a la hora de escribir mi libro, es porque todavía no lo he convertido en el objetivo más importante de mi vida. Y esto tiene mucho que ver con quién quiero ser. Con quién quiero ser. Y, como os he dicho, esto también lo he vivido yo. Yo me he tirado muchos años que sabía que quería ser escritora, pero no tenía muy claro el camino, no sabía exactamente el camino. Y además, por otro lado, había que comer, había que buscarse una fuente de alimentación, ¿no? Una fuente de ingresos. Y todo el mundo a tu alrededor te dice, busca trabajo, ¿vale? Y después ya en tus ratos libres escribes, ¿no? Porque eso no da de comer. Falso. Realmente además hay un estudio muy bonito en Harvard que dice que una generación concreta se le hizo una pregunta y se le preguntó si cuando saliera de la universidad se iba a dedicar a lo que le gusta o se iba a dedicar a buscar un trabajo y después en sus ratos libres haría lo que le gusta, ¿no? La mayoría, aproximadamente el 75% de los estudiantes dijeron que buscarían primero un trabajo y después tratarían de lograr ganancias con lo que le gusta. Al cabo de 20 años volvió a analizar a esa misma generación y el 25% de los estudiantes que habían decidido hacer lo que les gusta eran verdaderamente exitosos. Eran las personas que realmente eran exitosos. ¿Por qué? Porque para cualquier cosa que hagas en la vida, para llegar al éxito se necesita mucha constancia, trabajo, determinación. Se necesita todo eso. Y entonces, solamente cuando tienes la fuerza de la pasión es cuando puedes ser lo suficientemente constante para vivir las adversidades que la vida te pone en tu camino. Y os pongo un ejemplo. Yo eso se lo cuento mucho a mis alumnos, todo el mundo conoce mi historia.
yo he vivido una crisis, ¿no? Pero a la vez era una crisis de quién quiero ser. O sea, yo experimenté una crisis laboral, pero a la vez una crisis de quién quiero ser. Era la época en la que yo había hecho durante toda mi vida lo correcto, había buscado un trabajo, ¿no? Porque de escribir no se vive. Y entonces había fracasado, llegó la crisis y perdí el trabajo, lo perdí todo, me quedé sin nada. Y entonces fue cuando yo dije, pues ya que lo correcto no me ha funcionado, voy a hacer lo incorrecto y voy a ser quien quiero ser, ¿no? Y durante ese periodo en el que he estado trabajando hasta encontrar la salida, porque me ha costado mi tiempo, mi trabajo hasta encontrarla, todo el mundo me decía que estaba loca. Todo el mundo me decía que estaba haciendo tonterías, que me buscara un trabajo. Todo el mundo me decía, se te va la edad, se te va el tiempo, no vas a encontrar un trabajo, te vas a quedar pobre, vieja, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos miedos que te comparte la gente que entra en el redil, ¿no? Porque realmente para conseguir un sueño tienes que salir del redil. Entonces, bueno, pues para aguantar mentalmente todos esos perversos consejos, a veces dichos con mucho amor, porque te lo dice la gente que te quiere y que quiere lo mejor para ti, ¿no? Pues para poder soportar todo eso se necesita mucha determinación. Y esa determinación no solamente es para quiero conseguir todo esto, sino para todas estas cuestiones que planteáis. El tema de la inconstancia. Si yo quiero ser escritor, la inconstancia no puede entrar en mi vida. No lo puedo permitir. Yo tengo que ser constante todos los días al mismo árbol, el mismo hachazo, uno tras otro hasta derribarlo. Solo así es como se consiguen las cosas. Solo así es como se escriben los libros. Además, los libros necesitan mucha constancia. Necesitan escribir todos los días. Necesitan que tu músculo, porque esto es un músculo, esté fortalecido para que puedas realmente conseguir lo que quieres. Si quieres vivir del escribir, lo primero que te tienes que plantear, antes que ninguna otra cosa, es a ser constante, es a escribir todos los días. La mayoría de la gente me dice, me falta tiempo, porque la vida no te deja vivir tus sueños, y eso es verdad. La sociedad está pensada para que seamos esclavos. No os planteéis otra cuestión. O sea, nos han educado para ser esclavos. Y es que antiguamente los esclavos resolvían las cuestiones más vanas, ¿no? O sea, los esclavos limpiaban las casas, los esclavos ordenaban, los esclavos hacían la contabilidad, los esclavos preparaban todas las cosas, todo lo que no querían hacer los dueños de los esclavos, ¿no? Se abolió la esclavitud, pero en realidad no se abolió. Lo que se hizo pues hazme el mismo trabajo y yo te doy dinero a cambio, ¿no? Un poco esto. Pero claro, ha habido siempre una lucha, como sabéis, entre yo te doy dinero a cambio de tu tiempo. En realidad estoy comprando tu libertad. Por lo tanto, tú sigues siendo un esclavo. Cuando trabajamos para otro, somos esclavos, aunque suene fatal. Pero es que es verdad. ¿Os podéis levantar a la hora que queráis? Si os ponéis enfermos, ¿podéis quedaros en casa sin necesidad de justificar nada? ¿Y si vuestros hijos se ponen enfermos, podéis faltar al trabajo? Cuando las cuestiones más básicas no se pueden llevar a cabo, en realidad lo que tenemos es una falta de libertad. Entonces, si lo que tenemos es una falta de libertad, ¿cómo cumplimos nuestros sueños? Pues ya sabéis que hay dos caminos. Uno, el bestia, que es el que yo hice. Abandono todo, vivo prácticamente de la caridad hasta conseguir levantar la cabeza. Se puede tardar mucho tiempo, ¿eh? Yo he tardado 10 años. 10 años. 10 años de pues no tener dinero para nada. De tener que rogar las cosas. De vivir, pues eso, casi de la caridad familiar, ¿no? Es muy duro, pero cuando lo consigues no veas el gustillo que te da. Eso también es cierto. Otra posibilidad es trabajar, ¿vale? Ganar tu dinero, pero a la vez cumplir tu sueño. O sea, empeñarte en cumplir su sueño. Y yo eso también lo he vivido.
He escrito libros mientras tenía 2 trabajos. Y lo que hacía es... Yo siempre digo que no existe la falta de tiempo. La falta de tiempo no existe. Lo que existe es la falta de hueco. Es decir, no le has dado el hueco a escribir. Todos cuando salimos de trabajar nos vamos a casa, nos relajamos, nos preparamos la cena, ponemos la tele y descansamos. Eso es un hueco. El hueco de relajarse. Pues igual que tienes el hueco de relajarse, puedes crear el hueco de escribir. Yo os cuento lo que yo hacía, ¿vale? Normalmente todas las mañanas me levantaba un poquillo antes. No hace falta que te levantes 1 hora antes. Yo me levantaba un cuartillo de hora antes o media hora antes y me preparaba un café y me dedicaba a escribir ese cuarto de hora, esa media hora. No necesitas más. Así es como he escrito yo la mitad de mi vida. Así es como he escrito. Y así es como he sacado la mitad de mis libros. Pues porque he escrito muchos libros a pesar de trabajar mucho. Entonces, no existe falta de tiempo, no es verdad. Lo que existe es falta de hueco. Lo que tienes que hacer es convertir o crear una rutina. Y cuando creas una rutina, ya no hay problemas. Ya no hay dificultades. Después me habéis hablado de bloqueos y de falta de inspiración. Y la mayoría de los escritores confundís muchas cosas. El bloqueo, pensáis que es que más o menos es lo mismo, el bloqueo que la falta de inspiración, ¿no? Son cosas diferentes. Yo pienso que el bloqueo se debe a 2 motivos. Uno de ellos es porque no sabes buscarle el hueco, es decir, porque no tienes desarrollado el hábito, por eso lo he puesto aquí. Y el otro es porque a lo mejor tienes el hábito, pero no sabes por dónde tienes que tirar, ¿no? Que ese es el otro problema. Yo siempre digo que el bloqueo solo tiene 2 problemas. Un problema de estructura y un problema de hábito. Nada más. Entonces, solucionando el hábito, solucionas el 50% de los bloqueos. Es más, cuando te acostumbras a escribir todos los días porque has metido el hueco en tu día, al final nunca hay bloqueo. Nunca hay bloqueo, siempre tienes algo que escribir, porque como he dicho antes, es un músculo. Ese músculo se ejercita solo y sale la información. Al final aprendes a escribir, aunque te cueste, ¿no? Al principio te costará un mundo, como cuando yo empecé. Yo estuve trabajando de periodista, esto lo he contado justo hace un ratillo, y cuando empecé a escribir, es que para mí era un mundo escribir una noticia. Por una razón muy sencilla. Y es que a lo mejor tú conoces un hecho, ¿no? Tú, por ejemplo, has ido a una rueda de prensa y te has enterado de algo que se resume en una frase, pero tienes toda una página que rellenar, ¿no? Y ahora, ¿cómo la rellenas? Pues ese esfuerzo de rellenar la columna o las 2 columnas o la página es lo que me ha permitido tener el músculo lo suficientemente ágil como para poder escribir todos los días sin problemas en cualquier momento. Yo me siento ahora mismo y puedo escribir, no tengo problema, no tengo esa necesidad de inspiración. Y luego otra cosa también muy importante con respecto a la inspiración. La gente cree que se necesita inspiración para escribir un libro y no es verdad. La inspiración, yo diría que la inspiración es como el estado flow. Hay una clase dentro de la formación donde hablamos del estado flow, ¿no? Es un estado donde todo fluye, donde de repente conectas con algo, no sé si es que canalizas o visto desde un punto de vista espiritual, o no sé si es que conectas con algo, no sé exactamente, pero sí es verdad que hay un punto en el que de repente todo te viene de golpe y eres capaz de escribir todo. Además es como si alguien te dictara las frases en el oído. Eso es la inspiración, ¿no? Las famosas musas. También le llaman el estado de flow, ¿no? Es un momento de creatividad muy intenso donde todo te llega, pero quizá a lo mejor tengas, no sé, varios momentos de esos a lo largo de un libro, pero eso no alimenta un libro.
Cuando la gente dice que no tiene inspiración, en realidad lo que no tiene es músculo. No se ha puesto a trabajar todos los días a escribir para aprender precisamente a escribir, tenga o no tenga inspiración. Que esa es la cuestión. No sé si acordáis la famosa frase de Picasso que decía que la inspiración me pille trabajando. Pues ese es el lema, ¿no? Que la inspiración nos pille trabajando, ¿no? A veces nos llega la inspiración y no estamos trabajando. Entonces, bueno, pues no necesitamos inspiración para escribir un libro. En realidad necesitamos conocimientos, o sea, saber exactamente por dónde tenemos que tirar, qué es lo que tenemos que hacer, pero no necesitamos que nos venga ese estado de flujo para realmente escribir un libro. Si hemos aprendido bien a considerar la escritura como un oficio, pues no necesitamos nada más, ¿vale? O esta última frase, adivinad quién nunca va a escribir un libro. Posiblemente la persona que piensa que cuando se arreglen sus compromisos, que cuando se resuelvan sus cosas, empezará a escribir. Eso nunca funciona. Nunca funciona. Os voy a contar una cuestión. Yo tengo el sueño de pilotar una avioneta. Siempre he querido pilotar una avioneta. Y como sabéis, hay una experiencia que tú pagas, que es como un bautizo de cielo, donde cogen los mandos, te dan una pequeña clase de pilotaje y durante unos minutos cogen los mandos, ¿no? Y yo siempre he dicho, cuando tenga dinero, yo en ese momento he trabajado en la banca, trabajaba en Bankinter, y decía, voy a ahorrar para hacer ese bautizo de cielo. Adivinad qué pasó. Me entró la crisis, todo lo que os he contado, 10 años de miseria absoluta, pues nunca he podido hacer ese bautizo de cielo, ¿no? Entonces es ahora o nunca. Nunca se van a dar las circunstancias perfectas para nada. Nunca se van a dar las circunstancias perfectas para tener un hijo. Nunca se van a dar las circunstancias perfectas para casarse. ¿Por qué se iban a dar las circunstancias perfectas para escribir un libro? Nunca se dan las circunstancias perfectas para nada. Por lo tanto, no podemos permitirnos el lujo de esperar absolutamente nada ni a nadie para escribir nuestro libro. Y afortunadamente, a lo mejor un bautizo de cielo necesitas dinero para hacerlo. Pero es que escribir un libro no se necesita dinero. O sea, hoy, ahora mismo, en este momento podéis empezar vuestro libro. Tengáis o no tengáis formación, tiempo, pues inspiración, todas estas cosas que habéis comentado. Realmente se puede escribir un libro sin nada de lo que está escrito en esta diapositiva. Solamente con una energía, que es esa determinación que os he comentado. Y bueno, no sé si conocéis todos mi historia, pero yo he vivido una relación de maltrato. Y durante esa relación de maltrato yo escribía mi novela. Esa novela que me enseñó, que empecé a escribir con esa lección básica que me dio aquel escritor. Así que no existe absolutamente nada que os impida vivir de escribir. Bueno, estoy viendo un comentario de Vanessa que dice en cubillas. Vale, genial. Bueno, pues ya lo sé, ya lo tengo apuntadillo. Bien, sigo. Todas estas cuestiones que veis, que en realidad son cuestiones de mentalidad, porque la mayoría de los frenos que nos impiden avanzar son frenos de mentalidad. O sea, pensáis que tenéis problemas de formación, que tenéis problemas de dinero, pero la mayoría de las veces en realidad el problema es de mentalidad. Ese es el mayoría de problemas. Por eso yo tenía muy claro que quería introducir motivación dentro de mi formación, ¿no? Entonces, bueno, pues durante los 2 últimos años he estado incluyendo una vez al mes una clase de motivación. Todas estas están reunidas
en este curso que veis aquí, que aborda estas cuestiones, ¿no? Y además ahora, por estar en esta clase, esta no es el regalo que tenía pensado, el regalo está al final. Además, por estar en esta clase tenéis un descuento del 30%. Os voy a dejar en el chat, os voy a dejar el enlace para que, bueno, pues por si queréis o por si necesitáis personalmente esta cuestión. Y que sepáis que tenéis la posibilidad de un 30% indicando el código frenos0 en el carrito de compra, ¿vale? Os lo dejo aquí en el chat por si esa es vuestra cuestión. Hablamos de todo, de las sillas del camino, de los problemas de hábito, de las dificultades para vender, de absolutamente de todo, toda la mentalidad que necesita un escritor para vivir de sus libros. Bien, vamos a hablar ahora de estructura. Porque en realidad la segunda parte de todas las preguntas que me habéis planteado son cuestiones de estructura. Como os decía, el escritor tiene principalmente dos problemas. Uno de ellos es hábito y el otro es estructura. Esos son los dos problemas principales que suele sufrir un escritor cuando no consigue lo que quiere, ¿no? Que es escribir. Bien, pues estas son todas las cuestiones que me habéis planteado cuando habláis de, pues no sé cómo abordar mi libro, no sé cómo abordar tal, ¿no? Y realmente yo siempre digo que para llegar a un sitio lo único que tienes que saber es cómo se va, ¿no? E ir. O sea, acción, ¿no? Saber lo que tienes que hacer y luego hacerlo. Entonces, pues escribir un libro es lo mismo. Hacerlo forma parte, o sea, es cuestión de hábito, pero saber cómo hacerlo tiene que ver con la estructura, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que me habéis planteado son cuestiones de estructura. Por ejemplo, quiero hacer más comercial mi libro. Pues en realidad se piensa que la cuestión comercial es una cuestión, no sé, de marketing o de reescribir, pero en realidad la cuestión comercial es que cuando nosotros ideamos el libro y cuando nosotros ideamos la estructura del libro, no pensamos quién era mi lector ideal. El lector ideal es la luz de nuestro faro, es el que decide cómo tienes que escribir el libro, cómo lo tienes que estructurar, cómo tienes que diseñar la portada, cómo tienes que escribir el copy. Aunque no lo creas, detrás de todas las cosas que hacen que un libro se venda, hay un lector ideal. ¿Y quién es mi lector ideal? Bueno, creo que en el curso de motivación, creo que hablamos del lector ideal, y si no, en el curso de marketing. El lector ideal es un lector que yo todavía no conozco, ¿no? Yo voy a escribir un libro para que me lea alguien. No lo voy a escribir para engrandecer mi ego. Voy a escribir un libro para que me lea alguien. Entonces, el lector ideal es alguien que todavía no conozco profundamente. Por lo tanto, tengo que reflexionar quién es. Y lo que necesito saber de mi lector ideal son sus inquietudes, sus necesidades. Si os fijáis, en esta clase yo he dicho, el principal problema que tienen los escritores a la hora de escribir su primer libro son dos cosas. Es, pues, quién soy, el hábito, la cuestión de hábito y la cuestión de estructura. Por eso no sabe escribir un libro. ¿Por qué digo todas estas cosas? Porque yo he estudiado quién es mi escritor ideal. O sea, quién es la persona que me necesita. Y la persona que me necesita, pues es una persona que no sabe cómo abordar la página en blanco, como pone aquí, o no sabe cómo trabajar la trama, o no sabe cómo hilar esas cosas que escribe, ¿no? No sabe cómo hilarlas en un libro. Entonces, bueno, pues normalmente al principio, cuando empiezo, no lo conozco. Pero con el tiempo le pregunto, le cuestiono, le tanteo y descubro más cosas de mi escritor ideal. Yo siempre digo que detrás de un pequeño dolor hay un gran dolor. O sea, cuando queremos escribir un libro, no es un libro lo que queremos escribir. Es algo más profundo, más fuerte, es dejar
una huella de nuestro espíritu antes de desaparecer, por ejemplo, o dejar esa gran enseñanza que tanto dolor nos ha producido. Siempre, detrás de un pequeño dolor, siempre hay un gran dolor, ¿no? Entonces, para hacer más comercial mi libro, necesito saber cuál es el gran dolor que hay detrás del pequeño dolor de mi lector ideal. Y cuando descubro eso, entonces puedo escribir algo que realmente le ayude a transformarse. En cuanto tengo un bloqueo, si os fijáis, el bloqueo estaba en la parte anterior. Y la inspiración también estaba en la parte anterior. ¿Por qué? Porque las dos cuestiones necesitan de hábito y de estructura. Normalmente tengo un bloqueo porque no escribo todos los días y porque cuando escribo no sé lo que tengo que escribir. Y no sé lo que tengo que escribir porque no he creado una estructura. Bien, supongo que los escritores que estáis aquí, algunos sois de ficción y otros sois de no ficción. Por lo menos sé que Carlos es de ficción y por lo menos sé que Vanessa es de ficción y por lo menos sé que la chica de Canarias era Isabel, creo recordar, es que ahora mismo no veo los nombres. Pues estáis en ficción, los demás no lo tengo tan claro, ¿vale? Entonces os voy a contar las dos estructuras básicas en ficción y no ficción, ¿vale? Para que tengáis una idea más o menos de lo que hay que hacer. Ficción tiene 5 partes. Existen muchos tipos de estructuras, pero solamente puedo abordar la básica. Una historia existe porque se produce un conflicto. Si no tuviera conflicto, no sería historia. Igual ocurre en periodismo. Una noticia es noticia porque genera un conflicto, ¿no? Porque crea un conflicto de algún tipo. Si no hubiera un conflicto, no sería noticia. Nos llamaría la atención. Es como si dijera, me he levantado y me he puesto los calcetines. Y dijeran, eso es un rollazo, a mí no me cuentes eso, que no me interesa. Ahora si digo, me he levantado y me he roto una pierna, ya la cosa cambia, porque entonces te voy a preguntar, ¿y cómo te has roto la pierna levantándote? ¿Y por qué ha ocurrido? ¿Y qué habías hecho? ¿Y dónde habías apoyado el pie? ¿No? Entonces, si os fijáis, o sea, lo que corona una historia es un conflicto. Es lo que corona una historia. Entonces, en torno al conflicto se generan todas las partes del libro, ¿vale? Todas las partes de la historia. Lo primero que ocurre es un inicio, donde yo presento a los personajes, el escenario, donde coloco la historia en un lugar, en un tiempo, con unos personajes. Más o menos invito al lector a que entienda dónde está, ¿vale? E inmediatamente después añado un desencadenante. Habréis visto lo que habéis estado al principio con Carlos, que él ha dicho, me dijiste que en el primer capítulo tenía que estar el inicio y el desencadenante. ¿Por qué? Porque yo tengo que atrapar al lector lo antes posible. Entonces el desencadenante tiene que aparecer cuanto antes. Normalmente es el final del primer capítulo, para que la gente quiera leer el segundo, ¿vale? Entonces siempre al final genero un desencadenante. ¿Un desencadenante qué sería? El desencadenante es lo que genera el conflicto. Por ejemplo, en el ejemplo que os he contado tan ridículo de me rompo una pierna, ¿no? ¿Cuál sería el desencadenante y cuál sería el conflicto? Bueno, pues el conflicto es el dolor que produce tener la pierna rota, ¿no? Y luego, pues todas las cosas que supone tener una pierna rota. Vas a tener que ir al hospital, te van a tener que escayolar, te van a tener, etcétera, etcétera, etcétera. El desencadenante es que me la he roto. O cómo me la he roto, ¿no? A lo mejor, pues estaba, no sé, pateando a alguien o algo, o estaba muy furiosa, le he dado una patada a una mesa y me he roto la pierna, ¿no? Entonces hay algo que provoca el conflicto, ese es el desencadenante, y ese es el que inicia la historia. El conflicto es un desequilibrio, aunque parezca muy fácil todo esto que estoy contando, no siempre es fácil luego identificarlo en las partes del libro, pero el conflicto es ese desequilibrio, ¿no? Por ejemplo, mi héroe vivía una vida feliz y de repente le pasó algo. Pongamos cualquier cuento, cualquier cosa, ¿no? Cenicienta vivía muy feliz
y de repente se muere su padre, ¿no? Su padre se casa y se muere. El desencadenante es que su padre se casa y se muere y le deja sola con una madrastra y dos hermanastras horribles, ¿no? Y ahí se genera el desequilibrio. Ese es el conflicto que, bueno, pues que provoca que haya una injusticia en este caso, ¿no? Puede ser una injusticia, puede ser una necesidad de venganza, puede ser una tristeza, puede ser millones de cosas, ¿no? Porque en realidad es una emoción lo que hay detrás de ese conflicto. Ese conflicto va creciendo, creciendo, creciendo en importancia hasta que llega a un clímax. Esa es la siguiente parte de la estructura. El clímax es donde o todo se va al garete o todo se soluciona. Una de dos. Es un punto álgido donde el conflicto llega a su punto más violento y entonces o todo se arregla o todo se mejora, ¿no? Y ahí es donde se genera la atención del lector, en la parte del clímax. He tenido que estar todo el tiempo generando desequilibrios, increciendo hasta llegar a ese punto de clímax. Y después llega el desenlace, ¿no? Que es cuando se resuelve el conflicto y además provoca en el personaje principal un cambio, una transformación, ¿no? Si trabajamos la estructura del héroe, se transforma en alguien mejor. Ha superado algo, un miedo o una cuestión, ¿no? Entonces, todas las historias tienen esa estructura. Pueden ser más complicadas, pueden ser menos, pueden ser, puede jugar con distintas fórmulas, pero el caso es que todas tienen esa estructura. En cuanto a un libro de no ficción, yo siempre propongo dos estructuras muy sencillas de seguir, muy fáciles, que permiten escribir rápidamente un libro. Una de ellas es la estructura AB. Es que mi lector está en el punto A y lo quiero llevar al punto B. Por ejemplo, vosotros sois escritores que queréis escribir un libro. Entonces yo os quiero llevar al punto B en el que conseguís escribir ese libro. Entonces os llevo por una serie de pasos ordenados para que vosotros vayáis implementando hasta dominar eso que quiero enseñaros. Normalmente está pensado para manuales, para este tipo de cosas. De hecho, el regalo que os pretendo dar al final de esta clase sigue esa estructura AB. Y la segunda estructura es cuando, por ejemplo, no voy a enseñar nada, sino que quiero, pues, no sé, ayudar al lector en otros aspectos. Yo le llamo la estructura de creencias limitantes. Lo que hago es, pues, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. Yo he recogido vuestras creencias limitantes, les he dado cierto orden, ¿vale? Y entonces os las voy exponiendo con ese orden. Entonces es una forma de escribir libros de no ficción, ¿vale? Pues ya, una vez que sabéis estas dos estrategias, solo es cuestión de, antes de empezar a escribir, pensarla. ¿Quién va a ser mi inicio? ¿Qué va a ser mi conflicto? ¿Qué va a ser mi clímax? ¿Qué va a ser mi desenlace? ¿O cuáles van a ser las creencias limitantes que voy a abordar en este libro? Las pienso, las escribo y ya solo me queda seguir escribiendo. Claro, una cosa es escribir un libro y la otra cosa es escribir un capítulo, ¿no? Que luego también es complicado el capítulo. Bueno, un capítulo básicamente tiene que cumplir dos cuestiones. Una de ellas es resolver el objetivo narrativo. Y la otra es provocar que el lector siga deseando leer, ¿vale? Esas son las dos cuestiones más importantes de un capítulo. ¿Cuál es el objetivo narrativo? Pues depende en qué parte de la estructura estoy. Si estoy en el clímax, pues tengo que fijarme una serie de objetivos narrativos hasta llegar al punto que quiero, ¿no? O si estoy en el conflicto y quiero llevar el clímax, tengo que intentar pensar qué voy a hablar en cada capítulo para que se genere esa tensión creciente hasta llegar al clímax. Entonces, antes de escribir un capítulo, tengo que plantearme un objetivo narrativo. ¿Qué voy a abordar en este capítulo? ¿A dónde quiero llevar al lector en este capítulo?
O, por ejemplo, si estoy en no ficción, pues, por ejemplo, un capítulo puede ser una creencia limitante o un paso dentro de ese grupo de pasos que he planteado a lo largo de mi libro. Entonces, lo primero que tengo que hacer es fijar un objetivo narrativo y después hacer que el lector siga deseando leer. ¿Cómo hacemos eso? Pues hay una estrategia que es el efecto Zeigarnik, que nos permite que el lector siga queriendo leer. ¿Qué es el efecto Zeigarnik? Pues es cuando vosotros veis una telenovela, ese es mi gato dando por saco. Cuando estáis leyendo una telenovela, pues viendo una telenovela, habéis visto, por ejemplo, que en el momento más emocionante se corta el capítulo, ¿no? Antiguamente ponían eso de continuará. Pues eso es el efecto Zeigarnik, ¿no? Dejar una situación tensa sin resolver para que el lector quiera saber cómo terminó, ¿no? Cómo terminó y entonces seguir leyendo. Pero cuando empecéis el siguiente capítulo no resolvéis esa circunstancia, resolvedla más adelante para que siga teniendo esas ganas de seguir leyendo. Eso es novela. En no ficción, normalmente lo que hacemos es avisar al lector de lo que va a aprender en el próximo capítulo. Hasta ahora has aprendido cómo resolver el hábito, ¿no? Hasta ahora te he enseñado cómo afrontar la falta de hábito. Ahora te voy a enseñar, en el siguiente capítulo vas a descubrir cómo crear capítulos o cómo abordar la página en blanco, ¿no? Esto es un poco la fórmula que se utiliza para que el lector siga leyendo. Una de tantas, ¿no? Ahí la imaginación al poder. Pero sobre todo un capítulo tiene que tener básicamente esas dos cuestiones. Un objetivo narrativo y un gancho para seguir leyendo. Bien, ¿cómo abordar la página en blanco? Bueno, la página en blanco solo se aborda con hábito. Hábito. Es lo que decíamos en la clase anterior. Si todos los días me siento a escribir, va a llegar un momento en que siempre sepa perfectamente lo que tengo que escribir. Porque además mi mente está ya en modo escritura. Vosotros habéis dicho, se me ocurren muchas ideas para escribir un libro, pero luego me siento y no se me ocurre nada. Eso es porque no te has sentado todos los días a escribir lo que sea. Llegará un momento en que todo eso salga. Os aseguro que seguramente me faltará vida para escribir todos los libros que tengo ahora mismo en mente escribir. Todos los libros que tengo pendientes. No sé si a vosotros os pasa eso. Yo tengo ahora mismo cientos de libros pendientes de escribir, cientos de ideas que me encantaría escribir y una saga ahora mismo en ciernes. Así que no tengo tiempo para permitirme la página en blanco. Es una cuestión de músculo, no hay otra. De ponerse todos los días, de hacerle el hueco, de escribir todos los días. Llegará un momento en que realmente da igual que haya inspiración o no haya inspiración, que es el siguiente paso. Porque el músculo está tan desarrollado que sabes perfectamente para dónde tirar. Si yo he creado mi estructura, si he prefijado, que es lo que yo le he dicho a Carlos que haga, ¿no? Es los deberes que está haciendo ahora. Si yo he prefijado todos los capítulos, ¿no? Atendiendo a la estructura que me he propuesto, pues entonces cuando vaya a sentarme no necesitaré inspiración. Sé perfectamente lo que toca escribir. Porque yo soy un profesional. Lo he convertido en... Es como cuando vas a tu trabajo y sabes perfectamente lo que vas a hacer. Al principio no sabías, ¿no? Alguien de la empresa te enseña y vas y sabes lo que has hecho, lo que te falta, lo que tienes que hacer. Todo lo sabes porque eres un profesional y ya has aprendido todo eso. Pues escribir es lo mismo. Si nos tomamos la escritura como una profesión, sabremos perfectamente lo que toca escribir ese día. Aunque suene a rutina, pero es una rutina maravillosa y os lo digo por experiencia, porque tú empiezas a escribir lo que toca
y de repente llega esa inspiración, ese estado de flujo donde alucinas tú mismo. ¡Ostras! ¿Y si pasara esto? Taca, taca, taca. Lo bueno de ser escritor, cuando escribes una historia, es que tú eres el primer lector de esa historia. Vosotros no disfrutáis con la lectura de, ostras, me voy a leer este libro que me encanta, ¿no? Por ejemplo, yo soy una loca de Harry Potter y flipo con Harry Potter, bueno, y también con Frank McCourt. Y entonces me digo, ostras, voy a leer este libro, y esa expectativa de que te lo vas a leer, pues ocurre lo mismo cuando te lo vas a escribir. Ostras, voy a ser la primera lectora de mi propia historia, y es increíble. Bueno, no sé cómo trabajar la trama. Aquí ya entramos en un tema más complicado. La trama es más complicada, porque como sabéis hay una trama principal que la protagoniza el protagonista, ¿no? El héroe de nuestra historia tiene una trama, y esa trama es la que hemos dicho: inicio, conflicto, ir increciendo ese conflicto, inicio, desencadenante, conflicto, clímax, desenlace. Esa es la trama de nuestro personaje principal. Pero luego hay subtramas, y esas subtramas deben estar trabajadas o desarrolladas para fortalecer la trama. Entonces no resulta fácil hacerlo, pero sí que es verdad que ahí sí que os recomiendo mucha lectura. Ahí es donde se diferencia el escritor-lector del escritor-escritor. ¿Vale? El lector ha leído tantas tramas, tantas subtramas, que sabe perfectamente o que intuye perfectamente cuándo tiene que, pues por ejemplo, voy a contar la historia de este personaje porque está aquí dando por saco, está aquí fastidiando al héroe, pero tiene que haber una explicación de por qué fastidia al héroe. A veces es una explicación real, ¿no? De a lo mejor pues el héroe cometió un error y le hizo daño, y entonces ese personaje está ahí fastidiándole, pero a veces es una cuestión de problemas internos. Por ejemplo, yo tengo una envidia horrible o tengo un autoconcepto horrible, me considero inferior, y esa idea de considerarme inferior hace que no quiera que los demás sean superiores, los quiero acortar, ¿no? Como el síndrome de Procusto. Entonces tengo que explicar por qué ese personaje tan fastidioso está haciendo esas cosas. Y ahí es donde surgen las subtramas, ¿no? Todo tiene que tener sentido. La historia no es como la vida. La vida, como sabéis, hay situaciones que no se cierran nunca. Por ejemplo, en la vida real, desgraciadamente, hay niños que desaparecen que nunca son encontrados. O, por ejemplo, también suceden cuestiones, injusticias que nunca se resuelven, ¿no? Hay asesinatos que nunca se encuentra el asesino y nunca paga por el asesinato, ¿no? Pero en nuestra historia todo eso tiene que cerrarse, más o menos, ¿no? Entonces, si todo lo tenemos que cerrar, entonces todo tiene que tener una explicación. Y ahí es donde la trama encuentra su camino. Cuando nosotros tratamos de explicar al lector por qué X personaje es un idiota, o por qué X personaje se comporta de esa manera tan extraña, o por qué tal, ¿no? Y entonces ahí es donde empezamos a jugar. Una idea muy interesante es, por ejemplo, cuando necesitamos explicar el porqué de un personaje. Una idea muy interesante, ya os he comentado, hacemos zeitgarnit al final, dejamos algo en tensión, ¿vale? Y empezamos con otra parte, cambiamos una trama, ponemos la trama de otro personaje. Entonces dejamos la trama principal en ascuas. Y el lector así, por un lado, le obligamos a comprender por qué ese personaje hace lo que hace, y además lo dejamos en ascuas un tiempo más para que siga deseando leer. Nuestro objetivo es que siga deseando leer. Bien, otra cuestión que ocurre: escribo cosas sueltas pero no sé cómo hilarlas. Es que esa no es la estrategia. No es voy a escribir textitos y de ahí voy a hacer un libro. No. Todos los libros tienen que tener una idea premisa. La idea premisa
es un hilo conductor, es un objetivo narrativo. Por ejemplo, yo voy a escribir una novela romántica, quiero escribir un romance, ¿no? Y ese romance además tiene que estar muy claro, con todo el conflicto, con todo eso. Por eso es muy importante trabajar primero la idea premisa, o el high concept, que es la idea premisa elevada a una cuestión más comercial, ¿no? Imaginaos, yo quiero escribir un libro sobre maltrato, pues entonces lo que me tengo que preguntar es ¿qué es lo que quiero que haga mi lector? ¿No? Quiero que salga de su relación de maltrato. Entonces, todo lo demás tiene que estar enfocado a ese objetivo que yo me he planteado. Yo quiero escribir una historia de suspense, de un asesinato con su investigación y todo eso. Entonces, todas las cuestiones narrativas tienen que ir enfocadas a ese objetivo que yo me he planteado a la hora de escribir mi libro. Entonces, no tiene sentido escribir cositas sueltas y tratar de hacer un libro de eso. Eso normalmente se convierte en esos libros que seguramente cuando los veis huís como de la peste, que se titulan Pensamientos y poemas, por ejemplo, o reflexiones del día a día, ¿no? Ese tipo de libros que dices, perdóname la expresión, ni de coña le dedico yo un minuto de mi vida a leerme ese libro. O sea, tenemos que ir a degüello. O sea, yo escribo libros para ayudar a la gente a salir del maltrato. ¿Cómo salir del maltrato? ¿Cómo, no sé, cómo preparar? Yo le llamo el kit de fuga, ¿no? El kit de fuga, que es pues ese paquete que tienes que tener preparado para cuando escapes de casa, ¿no? Pues cuestiones, cómo salir de la violencia económica, cómo salir, es decir, voy directamente al grano y todos los capítulos, todos están pensados para llevar a mi lector a ese objetivo narrativo. Yo siempre digo que literatura es tratar de conseguir que un lector nunca sea la misma persona antes y después de leer ese libro. Y tenemos que tratar de buscar ese objetivo narrativo. Cuando conseguimos eso, resolvemos la última cuestión. No sé si lo que escribo es interesante. Si no lo sabes es porque no has pensado en tu lector ideal y luego no lo has corroborado con tu lector real. O sea, un escritor tiene que pensar en su lector ideal, ayudarle con su libro y después lanzar su libro al mercado para que el lector real le devuelva información sobre si está haciendo un buen trabajo. Nunca vamos a saber si nuestro libro es interesante hasta que no lo lancemos al mercado. Nunca lo vamos a saber. Entonces, tenemos más posibilidades si antes he pensado quién es mi lector ideal. Las dos preguntas más importantes de un escritor es quién soy y para quién escribo. ¿Quién soy y para quién escribo? ¿Con quién soy? Resuelvo qué quiero escribir, cuál es mi destino literario, en qué me quiero especializar, cuál es el género que quiero trabajar con más fuerza, ¿no? Y una vez que tenga todo eso resuelto, entonces ¿para quién escribo? ¿Quién es mi lector ideal? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué es lo que le falta? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo hacer feliz? Esa sería la pregunta. Y todo eso tiene que protagonizarse, tiene que estar cuando yo estoy diseñando mi libro. Antes, incluso, cuando estoy pensando en la idea de mi libro. Cuando estoy pensando en la idea de mi libro. Todo eso tiene que estar ya resuelto. Bien, todas estas cuestiones pues las resolvemos en el curso Transformar Vidas, que está enfocado en cómo escribir libros de superación personal, que pues como os digo antes, si ponéis el código FRENOS0 tenéis un descuento del 30%. Os lo voy a dejar aquí en el chat por si ese es vuestro tema. ¿Vale? Esto es en cuanto a no ficción, ¿vale? Pero en cuanto a ficción, pues tenéis el curso de novela, que además ahora hay una oferta que, pues además del curso de novela tenéis acceso al curso de marketing para escritores, con lo cual es muy, muy completo. Os dejo también, a ver si me deja, os dejo también el enlace
pues de la página que explica todo lo que tenéis acceso cuando entráis en el curso de novela. Bien, vamos a entrar en el siguiente freno. Los siguientes frenos. Este es un freno muy concreto que me habéis planteado y que está relacionado con los personajes. Y hacéis muy bien, ¿vale? En plantearme esto. Porque realmente los personajes son los que crean la historia. Sobre todo el héroe, ¿no? Entonces son los que crean la historia. Por lo tanto es muy importante saber cómo se trabaja. Bueno, al principio, para empezar, quiero comentaros que dependiendo de lo que yo quiero escribir, necesito darle dimensión o no a mi personaje. Es decir, si yo voy a escribir novelas cortas, rápidas, a lo mejor no necesito darle tanta profundidad al personaje. De hecho, existen editoriales antiguas, pues por ejemplo, sin ir más lejos, os sonará Corín Tellado, o esta mujer que Agatha Christie. Todas estas autoras han escrito novelas de rápido consumo, entonces han tenido mucho éxito y sus personajes no eran muy profundos, eran unos personajes más bien superficiales. De hecho, el protagonista en sí mismo era un personaje plano, ¿no? Si os fijáis en Poirot, Poirot es un personaje plano, no tiene reflexiones, no tiene pensamientos personales, no tiene conflictos, es un tipo frío, deductivo, que simplemente observa el escenario, observa a las personas y de ahí saca al criminal, ¿no? Pero no, es un personaje bastante plano. Entonces, no necesariamente necesitamos trabajar la profundidad de los personajes, pero seguro que como escritores querréis dominar la profundidad de un personaje. Y la profundidad de un personaje, en realidad, ronda en torno a dos patas de la historia. Cuando yo escribo una novela, tengo siempre, normalmente, un héroe y un antagonista. El antagonista no necesariamente es una persona, puede ser una circunstancia. El antagonista puede ser, por ejemplo, una enfermedad, o puede ser, no sé, un dolor, o puede ser, no sé, un reto X, ¿no? No necesariamente es una persona, pero lo que sí es cierto es que suele haber un héroe y un antagonista en todas las historias. Entonces, en torno al héroe y en torno al antagonista se crean el resto de personajes. Por ejemplo, el mentor, ¿no? El mentor es un personaje que orienta al héroe, ¿no? Pues, por ejemplo, el aliado. El aliado es una persona que acompaña al héroe, que le ayuda en un momento dado, a veces simplemente con una mera información, otras veces se implica profundamente, a veces incluso pierde la vida por ayudar al héroe a conseguir lo que quiera. Y luego está la figura cambiante, ese que no se sabe para dónde tira, ¿no? Que aparentemente ayuda al héroe, pero en realidad está con el antagonista, o al revés, ¿no? Está con el antagonista, pero en realidad está apoyando al héroe, ¿no? Además es una figura muy importante, la figura cambiante, porque es la que realmente es capaz de darnos los giros necesarios en nuestra historia. Entonces, bueno, pues en realidad todos los personajes se trabajan en torno a estas dos figuras. Existe una formación completa para esto. Nosotros nos hemos tirado meses analizando los personajes, entonces es muy difícil que en 5 minutos os pueda explicar, pero yo espero que al menos con esta información básica podáis empezar a trabajar vuestros propios personajes. Si queréis profundizar más, por supuesto hay un curso en el que trabajamos los personajes 3D, pues empezando por los arquetipos, y además incluso hay una clase muy novedosa donde hablamos de las 5 heridas del personaje, que bueno, pues está parte de una filosofía real que nos clasifica a las personas, con lo cual también es muy interesante. Os voy a dejar el enlace y os digo lo mismo, introduciendo el código frenos 0
pues tenéis un 30% de descuento en este curso, ¿vale? Os lo dejo aquí por si esta es la que os puede ayudar o la necesitáis, esta formación. Bien, vamos a hablar de problemas de autopublicación, que me lo habéis dicho muchísimo, ¿no? No sé cómo publicar mis libros. Para empezar, lo primero que quiero romper, o sea, la primera idea que quiero romper es la idea de que por ejemplo, las editoriales cobran más de lo que yo puedo pagar. No es cierto. Se puede publicar a precio cero, tener éxito a precio cero y además ganar dinero sin que te cueste un solo céntimo publicar. La solución es Amazon. Bueno, Amazon o las plataformas, porque yo recientemente no le he hecho ni puñetero caso a Google Play, a pesar de que en el curso de autopublicación enseño cómo publicar en Google Play, pero hice una publicación para explicaros un poco lo que funciona y resulta que me está dando ingresos. Y no he hecho absolutamente nada, ningún movimiento de promoción ni nada de los libros. Así que pues también es una buena estrategia. De hecho, ahora mismo estamos trabajando mucho Amazon y posiblemente en las próximas clases vamos a trabajar más profundamente con otras plataformas. Así que, bueno, lo que sí es importante que sepáis es que hoy por hoy, afortunadamente, no necesitáis ni un solo céntimo para publicar un libro, para darlo a conocer a escritores y para ganar dinero con ello. E incluso existen estrategias de marketing que permiten conseguir comunidades de lectores gratuita, que requieren mucho trabajo, es cierto, requieren mucho trabajo. Ya sabéis que cuando no metéis dinero hay que meter trabajo. Por eso es mucho más interesante meter dinero, pero si no metéis dinero se puede meter trabajo. Yo siempre digo que el tiempo es más importante que el dinero, porque además vosotros como escritores sabéis que lo que os gusta es escribir, no vender, ¿no? Entonces, todo lo que se pueda automatizar, pues no requiere de vuestro tiempo y se lo podéis dedicar a escribir. Pero sí hay que aprender a vender, porque cuando aprendes a vender, controlas. Y cuando controlas, vives de tu trabajo. Cuando cedes a otro el poder de la venta, entonces no controlas. Y si no controlas, no puedes poner las condiciones. Por lo tanto, nos interesa aprender, por supuesto, a publicar y vender mi libro. Publicar. A ver, no puedo daros un curso de Amazon aquí ahora mismo, pero lo que sí voy a hacer es explicaros un poco cómo se entra y cómo se publica. Una vez que vosotros dais de alta vuestra cuenta en KDP, kdp.amazon.com, si estáis en España, /ES. Bueno, de hecho os voy a dejar el enlace, será más fácil. Os dejo el enlace aquí. Una vez que vosotros os habéis dado de alta en KDP, ya lo único que queda es darle a crear, ¿vale? Primero creáis el ebook y fijaos qué tan sencillo es rellenar este formulario. Bueno, no es sencillo, requiere muchas cosas. Por ejemplo, para este texto hemos tenido que aprender cómo escribir el copy. Para estas palabras clave hemos tenido que aprender SEO, ¿no? Pero bueno, cuando empiezas no necesitas nada de eso. El rellenar el formulario y luego aquí donde pone contenido del ebook, no sé si puedo entrar, es que Acero no me va a dejar, ¿no? Me va a decir que nanay, porque no he rellenado nada, ¿no? Pero si vosotros le dais a contenido del ebook, subís el manuscrito y la portada, y en precio del ebook, pues decidís cuánto va a costar, ¿vale? O sea, no tiene ciencia realmente, es simplemente rellenar los datos, y una vez que los rellenáis, estáis ahí. El ebook no hace falta una gran maquetación, porque normalmente el archivo Amazon lo ajusta al dispositivo, por lo tanto no tiene sentido ponerlo cuadradito, rectito, porque normalmente lo que va a ocurrir es que nuestra maquetación se descuajaringue, ¿no? Pero cuando publicamos la tapa física, ahí sí que necesitaremos, cuando publicamos en tapa blanda
o en tapa dura, ahí sí que necesitaremos un poquito de maquetación. Yo en la formación enseño a maquetar con Word, no hace falta complicarse mucho la vida. Con un Word se puede hacer una excelente maquetación para Amazon y el resultado es muy interesante. Existen otros programas, de hecho el propio Amazon, yo creo que esto está aquí en autor, me voy aquí a marketing y os voy a dar, a ver, sin guardar, os voy a dar una página web donde os descargáis un programita, metéis el libro en el programa y os da un formato de libro más o menos interesante que podéis introducir. Así que fijaos, el propio Amazon os da una herramienta para maquetar vuestro libro sin conocimientos. O sea que no hace falta complicarse mucho la existencia. Es que creo que esto está aquí, en la página de autor. ¿Ves? Aquí el Quilllet Direct Publishing me parece que es. No, este no es. El Quilllet Create me parece que es. Sí, aquí está. Este es el programita. Fijaos qué formato le da tan interesante. Entonces solo tenéis que descargarlo, meter ahí un archivo. Os da un formato más o menos bonito y ya lo podéis utilizar para publicar en Amazon. Como os decía, es muy difícil daros pues, todas las estrategias, herramientas de maquetación porque estaríamos aquí muchas horas, pero que es fácil y es posible, ¿vale? No sé cómo publicar y vender mi libro, no sé la parte técnica de publicar, ya habéis visto que técnica no se necesita mucho. Las editoriales cobran más de lo que yo puedo pagar, no es cierto, existen editoriales que sí que te cobran, pero tú puedes perfectamente publicar tu libro sin esperar a que alguien te dé una oportunidad. Lo puedes publicar directamente en Amazon y como yo no os puedo enseñar, daros un curso de Amazon completo, existen muchos vídeos en YouTube que te lo enseñan incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente no hace falta absolutamente nada. Como os decía antes, la determinación es lo único que necesitáis. Y os lo explico porque yo empecé así. Empecé sin nada, sin dinero y tirándole horas al ordenador hasta que conseguí absolutamente todo lo que quise y que ahora mismo os enseño, ¿no? Y en cuanto no tengo computador, tampoco es excusa. Yo he aprendido a dictarle a mi móvil y escribir en mi móvil. Y medio se puede maquetar en el móvil. Es más difícil, eso es cierto, pero en el caso de que yo no pudiera maquetar en el móvil, siempre puedo ir a una biblioteca pública, entrar en Google Docs, por ejemplo, maquetar en Google Docs, que se puede perfectamente, y después descargar, subir a Amazon. O sea, todo lo puedo hacer sin tener un computador. Escribo en mi móvil y después me voy a un sitio público o le alquilo el ordenador a alguien y de ahí lo maqueto, lo publico, lo subo. O sea, no existe realmente una razón por la que no puedas escribir, publicar y vender tu libro, salvo pues la falta de determinación. Esta es la formación que os ayuda o que os enseña todos estos detalles que os he dicho, ¿no? Cómo maquetar, cómo diseñar la portada, cómo subir el libro a Amazon, cómo subirlo a Google Play, cómo subirlo a Smashwood y muchas más plataformas que quiero incluir en la formación, porque estos cursos no son definitivos, siempre crecen. Y los que estáis ya dentro, una vez que lo compráis, lo tenéis para siempre, así que todo lo que mejore lo podréis acceder a ello. El código para tener el 30% de descuento, ya sabéis, es frenos0. Bien, creo que nos queda muy poquito ya para terminar. Sé que la formación es larga, pero es que teníais muchas preguntas y eran importantes resolverlas.
Vale, habéis hablado también de temas de corrección, ¿no? Me comentasteis que os gustaría que me revisaran mi libro. Yo siempre digo que en el tema de la corrección es muy importante contratar un corrector. Eso es súper importante. Si no sabéis a quién, pues desde Trebolarium podéis pedir presupuesto y os comento pues el tema de la corrección. Lo que sí es importante, yo siempre recomiendo un sistema que yo le llamo el sistema de mejora continua, el sistema MECOMO, mejora continua monetizada, que es no dar por terminado nunca el libro, ir mejorándolo, incluso aunque lo hayáis publicado. Afortunadamente el sistema editorial actual nos permite hacer eso, antes no, antes tú lo mandabas a una editorial y la editorial solo te daba una oportunidad. ¿Que le gustaba? Te lo aceptaba. ¿Que no le gustaba? Te lo rechazaba. Y si le gustaba y te lo publicaba, nunca más podías retocar ese libro a menos que hicieras una siguiente edición, vete tú a saber cuándo, ¿no? Entonces, pues no era fácil. Pero con el sistema de autopublicación tú puedes estar continuamente corrigiendo tu libro, mejorándolo. Por eso yo siempre a mis alumnos les enseño que en tu hábito de escritor tienes que introducir dos rutinas. Una para escribir el libro, la otra para corregirlo, para corregir otros libros antiguos. Y además explico un sistema de revisión por tiempo que permite que con el tiempo, con la constancia, consigas cada vez más libros y cada vez mejores, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es también algo que planteo en mis formaciones y que ahora os comparto para que lo tengáis dentro, pues, de vuestra rutina si os planteáis escribir un libro por vuestra cuenta, que yo creo que podríais perfectamente, aunque no tuvierais los conocimientos. Solo con la determinación es suficiente, y os lo digo por experiencia. Bien, que sepáis que existe no solamente el servicio de corrección, sino también la mentoría de corrección. La mentoría de corrección es un servicio donde vamos mano a mano con el libro. O sea, nos juntamos, leemos tu libro, lo analizamos y vemos toda la parte de la corrección, no solamente la ortotipográfica, sino también la de estilo, sino también la de estructura, también la trabajamos, ¿no? Entonces, esa mentoría de corrección, pues aquí tenéis el servicio y recordad que tenéis un 30% de descuento solo por estar aquí, ¿vale? Os dejo aquí el enlace y con el código FRENOS0 podéis reservar una mentoría de corrección. Bien, es el momento de hablar de la formación continua. Si os habéis fijado, os he explicado todos los cursos que abordan todas estas cuestiones que me habéis planteado, pero en realidad hay una que lo aborda todo, absolutamente todo, incluso las mentorías de corrección, porque yo normalmente lo que hago es a veces quedar con mis escritores cuando tienen un problema y centrarme en ellos durante un ratito después de la clase para abordar qué es lo que le preocupa, cuál es el problema, qué es lo que necesita, ¿no? Trabajamos todas las formaciones, es una formación continua que en vez de comprar un curso, lo que haces es pues acceder, pagar una mensualidad muy asequible a todos los bolsillos y entrar en todos los cursos, el curso de novela, el curso de no ficción, el de personajes, todos los que os he planteado y muchos más, porque actualmente estamos optimizando Amazon, estamos aprendiendo profundamente cómo mejorar la herramienta de Amazon para posicionarnos en Amazon. Estamos aprendiendo marketing, estamos aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Todo eso a través de la formación continua. De hecho, ahora mismo estamos entrando en un curso de oratoria para escritores, o sea, de cómo hablar en público, cómo organizar eventos, cómo organizar tu propia presentación. Toda esa serie de cosas que necesita un escritor, no solo ya de cara a escribir, sino también a vender su trabajo. Y por estar aquí, hoy, en este momento, tenéis acceso a un 30% de descuento. Su precio habitual son 22 euros, entonces os va a salir por 15,40, me parece que os sale, ¿vale? Os dejo aquí el enlace
por si esto es lo que estabais buscando, esto es lo que necesitáis y por si y por si de esta manera es como yo os puedo ayudar, que ese es mi trabajo. Bien, Carlos dijo el viernes pasado, le pedí permiso para que me dejara hablar de esto, ¿no? Dice, ojalá hubiera hecho esta formación antes, ¿no? Juanma, que también está en las formaciones, dice, ya no tengo miedo. Mariola contaba que la formadora es muy cercana. Rita dice que bueno, soy generosa, esa es mi clave. Si os habéis fijado, mis formaciones son muy largas porque lo quiero dar todo, quiero enseñarlo todo, quiero ir un poquito más allá de lo que puedo, ¿no? Y a veces me paso. Fátima, por ejemplo, me decía que estaba encantada cuando Fátima hizo el curso de novela y le gustó muchísimo. Bien, os dije que os debía un regalo, que os quería hacer un regalo, y es que, como sabéis, hace unos meses escribí un libro, Regalías Millonarias, que habla de todo el proceso de creación y venta del libro. O sea, explico absolutamente todo, bueno, intento explicarlo todo, ¿no? Entonces, actualmente, hasta el domingo, podéis acceder al libro totalmente gratis, porque lo tengo en promoción. Entonces, podéis entrar y descargarlo gratis en Amazon y leerlo. Ahí tenéis la clase de cómo maquetar, tenéis la clase de cómo diseñar la portada, porque tenéis los enlaces de las clases y podéis verlos tranquilamente y aprender. Ahí te explico cómo trabajar la idea premisa, te explico cómo hacer la estructura, te explico bueno, todo no, porque en un libro no se puede explicar todo, pero sí que hago un resumen de todo lo que necesitas para vivir de tus libros autopublicando. Entonces, bueno, pues lo tenéis a vuestra disposición. Espero haberos ayudado en esta formación, espero haber resuelto las cuestiones que teníais, y si no, son las 11:30, no tengo prisa, no sé si vosotros la tenéis, así que es el momento de o bien escribirme en el chat todas las dudas que tengáis, o bien de, si sois valientes, activar el sonido y decírmelo a viva voz, ¿vale? Podéis, por ejemplo, hacerme así una señal, o aquí hay una mano, me parece, aquí en reacciones hay una mano, entonces la levantáis y os doy paso y me activáis el sonido y me contáis. Y mientras lo hacéis, porque yo sé que ahora mismo estáis cortadillos, le voy a pedir a Carlos que active el sonido, que Carlos no se corta un pelo, y para que me diga si hay algo dentro de la formación que se le ha quedado cojillo, que no lo ha pillado bien, lo que sea. Uy, no te oigo. Acuérdate de lo del micrófono. No puedes. Bueno, no pasa nada. Recuerda que es en configuración. Y dentro de configuración tienes... Ahora te oigo. Ahora te oigo. No, te decía que yo en general todo lo que has explicado, evidentemente me han aclarado muchas cosas, y yo creo que lo único que, por lo menos por mi parte, lo único que me queda es ponerme a trabajar, y creo que y al resto igual, porque hay cosas que se van aprendiendo en el camino, que no se puede desde ahora tenerlo todo en la cabeza ni hacerlo todo perfecto, y llegar a la conclusión que siempre has dicho tú, que es lo importante es escribirlo aunque no quede perfecto, ya eso se podrá ir corrigiendo en la medida que vaya pasando el tiempo, pero hasta que no nos pongamos a escribir no vamos a poder salir de ese estancamiento que tenemos. Yo por lo menos lo tengo, pero me ha dado muchas cosas en cuanto a los capítulos, que es en lo que estoy enfrascado ahora. Cómo nombrarlo, cómo hacerlo lo más efectivo posible. Me ha encantado eso que has dicho, porque es verdad, acabas de plantear otra creencia limitante de escritores,
que no estaba en la lista. Y es la idea de escribir perfectamente el libro, ¿no? Cuando intentamos ser perfectos, que todo salga perfecto, nos bloqueamos automáticamente, ¿no? Entonces, lo importante, la prioridad no es, por lo menos cuando estoy redactando el libro, la prioridad no es hacerlo perfecto, la prioridad es terminarlo. Y cuando está terminado, después es cuando esculpo el libro. Yo siempre digo, primero creo la montaña y después la esculpo, ¿no? Después le doy esa forma que le quiero dar, ¿no? Pero primero escribo toda la historia narrativa y después es cuando podo, porque además los escritores tenemos que podar, son jardineros, tenemos que podar y tenemos que darle forma a las novelas. Otra cosita, Ana. Yo siempre, en cuanto a los diálogos, que bueno, es una de las cosas que yo más me tienen un poco, cómo diseñar los diálogos, cómo hacer, evidentemente que tenemos que en los diálogos poder ir plasmando, me imagino, las emociones, las características de los personajes según lo hayamos descrito, pero esa, por lo menos la historia en la que yo estoy inspirado, es una historia desde antes de mi nacimiento, y hace unos cuantos años. Entonces tengo que ver cómo elaboro yo y cómo estructuro yo precisamente los diálogos, que bueno, que no creo que sea lo más difícil de esto, pero que es un elemento también que hay que tener en cuenta a la hora de caracterizar a los personajes, como la Sí, forma de hablar y todas esas cosas que has dicho, que hay que tenerlo en cuenta. de hecho, además estuvimos hablando el viernes pasado de esto, porque me acuerdo que no te terminé de resolver una cuestión que dejaste en el aire la semana pasada, porque estaba editando el vídeo y digo, oh, esto no lo he respondido yo bien. Y es que decías que tu personaje tiene una forma de hablar muy curiosa, ¿no? Entonces, bueno, Sí, decía, ¿cómo hago yo esto sin que la gente crea que es una falta de ortografía, ¿no? no burlas. Bueno, ya sabes que muchos autores cuando escriben una palabra incorrecta aposta, normalmente utilizan la cursiva, que para eso se utiliza, ¿no? Para dar a entender que es una, pues eso, que no es que esté mal escrito, sino que tiene que ser El personaje, muy bien. una característica del personaje. Entonces, bueno, pues es una fórmula que puedes utilizar para determinadas palabras, ¿no? Para que no haya confusión. Y luego está el contraste, como tú bien has dicho, un personaje no solamente piensa, siente, etcétera, sino que habla de una manera concreta. Entonces, está el contraste entre el narrador y el personaje, es lo que va a permitir que entendamos un poco la idiosincrasia del propio personaje. Como hemos dicho anteriormente, todos los personajes se identifican en relación con ellos mismos, ¿no? O sea, el malo sabemos que es malo porque hay un bueno. Normalmente entre el malo y el bueno hay un mismo objetivo, los dos buscan la misma cosa, solo que lo que se diferencian es el método, ¿no? Uno quiere la cosa para salvar el mundo y el otro la quiere para tener el poder, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los dos buscan la misma cuestión. O en realidad nosotros identificamos los personajes pues por cómo se relacionan entre ellos. Hay una clase de diálogo concretamente en el curso de novela, que ya la verás porque ahora mismo estás haciendo el curso de novela, ¿no? Pues hay una clase concreta de cómo se trabaja un diálogo. Pero vamos, básicamente yo recomiendo muchísimo a la gente cuando no sabe trabajar un diálogo que grabe a las personas, que las grabe hablando sin que ellas se den cuenta y que luego traten de transcribir esa forma de hablar, ¿no? Al principio transcribirás lo que ha dicho el personaje, pero luego te darás cuenta que tienes que explicar por qué lo ha dicho, con qué tono lo ha dicho, cuándo lo ha dicho, y ahí es donde entran las acotaciones, ¿no? Entonces, una fórmula muy sencilla de dominar los diálogos es haciendo eso. Yo no sé si alguna vez lo he contado, yo empecé a hacer eso cuando era jovencilla. Empecé a grabar conversaciones sin permiso, por cierto, para luego transcribirlas y aprender a escribir diálogos. Y me encontré con una psicofonía en una de ellas.
una psicofonía muy interesante. Entonces, bueno, pues estas cosas que pasan. Es una recomendación que suelo hacer porque yo así es como yo aprendí a escribir diálogos, haciendo. En el curso de novela que tú dices, porque bueno, yo finalicé todo lo que es la parte del curso de novela, donde decía, bueno, ahora pues terminado, pues ahora tienes que enviarnos esto y esto, la estructura y una serie de... Esa es la formación gratis, es el curso completo. Mira, te explico y así de paso, los que están pueden ver un poco de qué se compone el curso, ¿vale? Si tú entras en Trevolarium, voy a entrar aquí mismo, en Trevolarium te vas a la aula, Sí, sí. aquí, y entras, A mi curso, ahí. o sea, si estás conectado te saldrá esto, si no te pedirá que te conectes, ¿vale? Entonces, entras a mis cursos y dentro de mis cursos, pues hay pues todos los cursos, ¿no? Que hay, me parece, no sé si el de la novela está al Está principio. en el tercero, tercero. Sí, el de novela está aquí. Entonces, tú entras aquí y aquí tienes todas las clases del curso. Que como veis, mira, mirad los personajes. Hablamos del el mentor, el guardián del umbral, etcétera, etcétera. Y aquí el efecto Zeigarnik, cómo construir diálogos, ¿ves? Está, Ya, no había llegado hasta ahí, ¿verdad? Ya. vale, ahí lo encuentras. Y ahí te explica cómo escribir diálogos. Voy a trabajar en eso en esta semana porque es una de las cosas que más me preocupa, más me tiene un poco, me interesa. Yo tengo la idea general de cómo quiero hacerlo, cómo quiero enfocarlo y todo, pero ya tengo datos incluso que me mandó mi familia que me hacían falta, datos que me habían quedado un poco, ya me han ido llegando y entonces, bueno, pero a la hora de los personajes, cómo hacer los diálogos, era lo que, lo que yo no hago. Básicamente lo primero que tienes que pensar es qué se van a decir. Ya. Y cuando sepas qué se van a decir, después tienes que pensar cómo se lo dicen. Pero van a decir. Qué es lo que pensaban mientras decían eso, si cómo juzgaban lo que estaba diciendo el otro, cómo, o sea, tienes que hacerle tres revisiones. La primera el mensaje explícito, la segunda los gestos, cómo miró, cómo miraba, cómo no sé qué, cómo se asombró, cómo no sé cuánto, y la tercera es los pensamientos, ¿no? El juicio que hacen los personajes de eso que se está hablando. Entonces tienes que hacerle tres viajes al diálogo. Es que hay que hacer una serie de cuestiones que hay que tener muy claras, claro. Tres viajes. Pero bueno, voy a ir intentando esta semana resolver algún sobre el problema de los capítulos y ya comenzar a fijarme bien en caracterización de personajes, cómo voy a iniciar la historia. Eh, Todavía me falta. Personajes se caracterizan por lo que dicen y por lo que hacen. Así es como caracterizas un personaje. No hace falta hacer descripciones ni nada. Conoces a un personaje por lo que dice, por lo que piensa, por cómo reacciona, por lo que hace. Por sus actos lo conoceréis. Ya, Así no, es. y que yo pienso además que ya las novelas, que era lo que hablábamos la vez pasada, que ya las novelas que hoy en día, por lo que yo he podido leer y una cosa, no son tan, o sea, tan extensas como eran las novelas de antes, porque ahora la gente lo que intenta es leer una historia que le apasione, pero terminarla lo más rápido posible, sin que se haya con tantos preámbulos ni tantas cosas. Bueno, eso también lo hablamos la vez anterior y ya sabes que ahora mismo no es lo importante. O sea, eso cuando sea el momento de la poda y decidas qué es lo esencial de la historia, qué sirve, qué no sirve, etcétera, etcétera, pues ya está. Y además, pues Al hacer la revisión es cuando ya se va acotando todo esto, ¿no? Se va, claro, esto está, está ya, esto está redundante, no hace falta devolver, sí, porque hay veces que uno se emociona y a lo mejor esto vuelve a repetir algo que ya has dicho anteriormente o que ya no hace falta que hagas referencia a eso, pero sí, son unos cuantos detalles que hay que tener en cuenta a la hora de
no hacerla tan extensa. Pero por ahora no permitas que esas cosas te bloqueen, porque esos son miedos que te impiden avanzar. Tú a la historia. Tú ahora mismo tu estructura. Recordad los obstáculos uno a uno, no todos de golpe. Primero lo que nos cuesta, que es escribir todos los días. Después la estructura. Y después, cuando ya entremos en la redacción, ya nos preocupamos de todas esas cosas. Pero no podemos permitir que nos bloqueen cosas que todavía no toca abordarlas. Tenemos que ir paso por paso, o sea, victoria por victoria. No he querido atiborrarme mucho de mucha información que lo que hagan sea agobiarme No, y al final lo más importante es lo previo a empezar a escribir, que es lo que debo, a lo que debo ahora poner interés. Y después cuando empiece a escribir, pues tendré que ir analizando otras cosas en el camino, que es como se va aprendiendo, como lo has dicho tú. Para escribir, lo único que hace falta, o sea, para aprender hay que escribir, si no, no se aprende. no hay otra. Los libros se escriben escribiendo. Ese es No hay otro camino. de Tregolario. Bueno, no sé si Inma, que es la única valiente, te he llamado Isabel, me he dado cuenta, perdona, ahora que he visto que te llamas Inma. La valiente que ha activado el sonido, no sé si tendrá alguna duda que plantearme. El resto me podéis plantear preguntas por el chat, si no queréis activar el sonido. ¿Te animas, Inma? Vale, me ha pedido tiempo. Mientras tanto, me cuenta Luz que le ha parecido todo muy interesante. Me alegro muchísimo, Luz. Si te puedo ayudar en algo más, no dudes en plantearme tu duda. Me podéis preguntar lo que queráis. Aprovechadme, que estoy generosa. Preguntadme lo que queráis, que estoy dispuesta a enseñároslo, estéis o no estéis dentro de la formación. Y además, como he dicho antes, no tengo prisa, o sea, preguntadme lo que queráis, lo que necesitéis. Ana, yo quería Anita, una pregunta. A ver, bueno, ahora me dices, Carlos, ahora me dices. Cuéntame, Anita. A mí el miedo me mata, ¿no? El miedo te... Me mata y pues ahí tengo mi libro y quiero que me digas, porfa, están las historias, pero debo maquetarlas. Entonces, ¿cuáles serían los pasos porque tendría que inventar? O sea, las personas no están mostrando su historia, sino yo tendría que desarrollar la trama para que sacara de cada historia un libro, que es lo que hablamos hace mucho tiempo. Entonces, ¿de qué manera habría que empezar por una y pues aprender? Porque pues eso es escribiendo. Vale, como te he dicho, lo primero es la estructura. O sea, sí, tenemos que tener muy claro cuál es el inicio, y que parece fácil, pero no es fácil. Cuál es el inicio, el desencadenante, el conflicto, el clímax. Existen muchas estructuras, muchos tipos. Por ejemplo, está el viaje del héroe. No, pero no necesitamos complicarnos mucho cuando vamos a escribir la primera historia y no sabemos cómo abordar un libro. Basaros en las 5 partes: inicio, desencadenante, conflicto, clímax y desenlace. Vale. ¿Cuál sería el inicio? Pues el inicio en el que presento los personajes, como os he dicho. El desencadenante es aquello que provoca el conflicto, ¿no? Si, por ejemplo, en tu caso, Anita ha escrito un libro precioso que se llama Resiliencia Extrema. Ella ha trabajado en centros con niños delincuentes y entonces, bueno, pues ha recogido historias bellísimas de niños que entraron como delincuentes en el centro y salieron como personas normales, reformadas, ¿no? Pacíficas, e incluso niños que habían sido asesinos, porque ella es de Colombia, y ya sabéis que en Colombia ha habido una época, ya está resolviéndose, pero ha habido una época de extrema violencia donde los niños eran utilizados para guerras, para todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues ha escrito un libro precioso donde cuenta esas historias. Ahora quiere coger cada una de esas historias y hacer un libro concreto, ¿no? Entonces,
cuál sería el conflicto de ese niño, ¿no? ¿Cuál es el desequilibrio de ese niño, ¿no? Primero, ¿cuál es el desencadenante? Parece que el desequilibrio es que se vuelve delincuente y no, en realidad no, ese no es el desencadenante. El desencadenante es cuando el niño entra en el centro. Entonces se genera un desequilibrio. Era un delincuente y ahora se tiene que transformar en otra cosa, ¿no? Y eso lo genera el conflicto. Ese conflicto es la adaptación a un centro pues de niños de este tipo. Entonces, el conflicto de cada historia, o sea, el desencadenante de cada historia es cuando entran en el centro. Y entonces el conflicto es ese gap, ¿no? Esa diferencia que hay entre quién es el personaje y en quién se va a convertir. A través de experiencias duras, difíciles y extraordinariamente hermosas, ¿no? Entonces, la verdad que es una tarea súper bonita. Yo lo que haría en tu caso, ya te he dicho, meta por meta, no todas a la vez. Coge una historia, establece cuál es el desencadenante, cuál es el conflicto, cuál es el clímax, cuál es el desenlace, divide en capítulos y empieza a redactar. Pero primero la estructura, primero me enfoco en la estructura. Y olvídate, el miedo es porque vemos las cosas en un todo. Si las dividiéramos en partes no tendríamos miedo. Entonces, divide en partes, divide y vencerás, ¿no? Lo que decía pues el famoso histórico, que no me acuerdo ahora mismo. Divide y César, ¿no? No era César el que decía eso, divide y vencerás. Divide los miedos de uno en uno y vea uno por uno hasta que lo domines. Entonces, cuando empieces a trabajar miedo por miedo, te darás cuenta de que no era tanto miedo. Perfecto, es como el descuartizador. Ahí está. Hablemos por partes, ¿no? Ok, pues, Gracias, muchas gracias, entonces, Anita, gracias. por compartirme tu duda. Carlos, Gracias. ibas a decir algo, pero no sé si Inma se iba a animar. Es que me ha hecho así, me ha hecho así ese gesto. Yo lo que te iba a decir es que me ha parecido, vamos, el tiempo que hemos estado súper entretenido, maravilloso y con mucha, mucha información. Ahora es ponerse Exacto. Ahora a sí. ir sacando todas las cosas y ponerse y ya, pues, el coger el hábito, Eh, una de las cosas. una de las cosas, probablemente el primer obstáculo de todo escritor. El primero de todos, el primero que tiene que resolver. Así Escribir esos 2 folios o ese tiempo todos los días. yo pongo ese ejemplo porque así es como me lo explicó él, pero no necesariamente tiene que ser 2 folios, puede ser un párrafo. Bueno, Pero es que si pero escribe todos los días, párrafo todos los días, al final el libro todos se... los días. O sea, un libro se escribe escribiéndolo. Si todos Exacto. los días te enfocas y escribes un párrafo, fíjate, ¿qué puede llevarte un párrafo? Nada. Al final, un día te pones y no es un párrafo, es una página entera, porque te ha llegado esa inspiración de la que hablábamos. Pero, sobre todo, lo importante es la constancia. Eso es lo que hace que se escriban los libros. Lo más importante de todo. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por ser tan valiente. Llevar el sonido. Bueno, Anita, es que Anita está en el curso de transformar vidas, en el curso de los libros de no ficción, de superación personal, y ella siempre a todos pues eso, todos los encuentros que hay en directo siempre se anima. Yo siempre cuento con ella. Bueno, me quedaba también una duda que quería plantear Carlos, que lo había dejado ahí en medio. No, yo no era una duda, yo simple y llanamente decirle a todos los que están participando en el día de hoy en tu directo y que no se hayan unido todavía a tu plataforma, que yo, como te expliqué hace un tiempo atrás, he comprado yo no sé cuántos cursos sobre
y al final han pasado el tiempo, han pasado los años, he gastado el dinero y no he aprendido nada. Y por eso decía yo la vez pasada que ojalá hubiera encontrado yo antes este curso tuyo, porque yo creo que en tan poco tiempo he aprendido lo que no he aprendido durante años, porque esto no es de ahora, yo llevo años ya intentando escribir un libro con la idea en la cabeza y no se me iba. Y de esta forma yo creo que es una forma muy asequible, pero además muy instructiva, muy rica en conocimiento, en explicaciones. Es que tú no tienes tiempo, o sea, no, el tiempo no te impide utilizarlo hasta que no quedemos satisfechos y con las dudas de que yo les recomiendo a todo el mundo que yo de todo, y mira que he visto mucho, he tenido mentores, he pasado cursos por aquí, por allá, uno más caro, uno más barato, y a mí no me han servido de muy poco, porque lo único que han intentado es escribir un libro, pero no de la forma en que tú lo vas haciendo con esa formación continua, que vamos por paso, vamos, no sé, siguiendo un camino lógico, no de querer hacerlo en una semana, que muchas veces he tenido cursos de, no, vas a escribir un libro en 7 semanas, y al final se queda todo en el esfuerzo, en el dinero gastado, pero al final no, después te quedas desamparado por completo. Es lo que he sentido yo. No como la formación que tienes en tu plataforma, fundamentalmente tú, de que lo vas explicando, que es cada semana, continuamente intentando ayudarnos, y yo creo que se la recomiendo yo por mi parte, que ya llevo mucho tiempo intentando cumplir el sueño este, que creo que contigo sí lo voy a cumplir. Las gracias por tu. Gracias a ti, Carlos, que conste que yo no le he dicho que diga nada, ¿eh? No, lo digo de todo corazón porque creo que te lo mereces, porque vuelvo a repetir que ya he pasado por muchas cosas y no he sentido esa cercanía, no he sentido esa posibilidad de poder cumplir un sueño que hace mucho tiempo, a lo mejor es el único libro que escribo, pero quiero escribirlo y creo que si no lo escribo ahora no lo voy a escribir nunca. Claro que sí. Bueno, lo que sí es cierto, lo que sí es importante decir es que los formadores tenemos un límite y ese límite pasa por la acción. O sea, el alumno tiene que llevar a la acción todo eso que aprende. Si no lo lleva a la acción no puede conseguir nada. Es verdad que hay cursos que a lo mejor no parten, por ejemplo, esos cursos que tú has mencionado, de escribir un libro en no sé cuánto tiempo. Eso está muy bien cuando ya sabes escribir un libro, ¿no? Pero normalmente cuando tú haces una formación de esas, te atrae la idea de escribir un libro en muy poco tiempo porque ya en tu cabeza está la idea de que es muy difícil, jolín, si encima si en 2 semanas voy a tener un libro, pues entonces genial. Pero es que has tenido que aprender a escribir un libro para luego aplicar estrategias de cómo reducir los tiempos. Como os he dicho yo antes, yo mi primera novela tardé 8 años en terminarla. Sin saber nada, yo no sabía ni lo que era el conflicto, ni lo que era nada, yo lo que intuitivamente creía que tenía que contar, así es como la escribí. Y ahora sí soy capaz de escribir libros en mucho menos tiempo, ¿no? Pero eso lo da la experiencia, la experiencia de trabajar día a día. Y sobre todo, en enfrentar esos miedos, como ha dicho Anita ha dicho miedo, y además ha dicho la palabra miedo con tanta resonancia, tan claro, porque es verdad, a lo mejor no la llamamos miedo, lo llamamos bloqueo, lo llamamos falta de tiempo, pero en realidad son miedos, son cuestiones de mentalidad. Son ¿cómo abordo esto? ¿Cómo trabajo esto? ¿No? Es como si ahora fuéramos a hacer una casa. No tenemos conocimiento de cómo hacer una casa y dices, bueno, ¿cómo se hace una casa? Y quisiéramos hacer el Empire State, ¿no? Por ejemplo, decimos, bueno, no sé ni hacer una choza, ¿cómo hacer un Empire State, ¿no? Pues realmente un edificio se construye piso a piso. Y un piso se construye ladrillo a ladrillo. Entonces, lo primero que hay que aprender
es a dominar el ladrillo y el cemento. Eso es lo primero que hay que aprender, ¿no? Entonces, ser capaz de ver lo grande, o sea, el edificio desde fuera, y también lo pequeño, el día a día, la palabra. O sea, lo grande es la estructura, tener una capacidad de visión de la estructura. Lo pequeño es la siguiente frase, el siguiente párrafo, ¿no? Eso sería. Y jugar con las dos visiones. Entonces, la única manera de escribir un libro es afrontar todas esas cosas, esas dificultades, ¿no? Entonces, claro, bueno, lo primero no es escribir un libro en 7 días, lo primero es escribir un libro, que es lo importante. Bueno, yo por mi parte no tengo nada más que decir. Bueno, y es que lo que has dicho ha sido precioso, Carlos. Me ha hecho mucha ilusión. Me pongo a hablar, a mí me encanta hablar. Tan bueno para escribir como para estar hablando, pero bueno, vamos a ver. Sí, es verdad, tú eres de los míos, no, tú eres de los míos. Genial. Bueno, pues ahora son las 12. Si no hay preguntas, cierro. ¿Hay que dormir? Bueno, es verdad, para los que son de España, los que soy... Bueno, Inma todavía tiene un margencillo ahí. Una hora. De la noche, mira, ya llevo 2 horas. Uy, es verdad, llevas aquí un tiempecillo, bueno. Yo no temprano un problema de insomnio que tengo, pero bueno, no pasa nada. Bueno, de todas maneras, os recuerdo que el código Frenos Cero estará disponible hasta el domingo. Hasta el domingo también estará disponible el libro de regalías millonarias. Yo os recomiendo que os lo descarguéis. Bueno, no es descargado, es que lo compréis en Amazon a 0, porque está gratis hasta el domingo. Y ese libro os explica, pues básicamente todo el recorrido. Y además, como os he dicho, vais a tener enlaces a clases de cómo se maqueta, cómo se hace la portada. Vais a tener mucha información adicional que os puede ayudar. Y ya está. Y si en algún momento os interesa la formación continua, pues ahí tenéis esa oferta que no va a estar siempre, así que ahí la tenéis para cuando decidáis, ¿vale? Pero ahí está. Y nada más, muchísimas gracias a todos, gracias por los valientes, que habéis activado la cámara, que habéis activado el sonido. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, por tus palabras tan bonitas. Gracias a los demás por entrar, por haber escuchado, por todo. No os preocupéis los que no habéis escuchado bien, que os ha faltado, que habéis tenido problemas de sonido, no pasa nada, porque la grabación después os la voy a compartir, así que no hay problema con eso. Y nada más, pues muchísimas gracias. Compañeras. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Y un último detalle para las personas que escuchan en streaming, los que queráis ya podéis salir, no os preocupéis, esto es para los que escuchen la grabación. Es que muchas de las ofertas que habéis visto aquí a lo mejor no tenéis acceso porque ha pasado el tiempo, ¿no? Pero sí que os voy a dejar algún regalito en la caja de descripción de este vídeo para que podáis pues eso, aprovechar alguna oferta y por supuesto la oferta del 30% de la formación continua también la vais a tener disponible. Así que nada más, pues muchas gracias. Cualquier pregunta, hay un icono de WhatsApp en la página, pulsáis, me preguntad lo que queráis, me podéis mandar un mail, yo siempre voy a estar a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Así que gracias de nuevo y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz, por animarte. Bueno, pues cierro ya y nos vemos en otra, seguro.